Muy buenos días, es un gozo compartir con ustedes este momento de la palabra del Señor para nosotros, para que podamos deleitarnos en ella juntos. En esta ocasión avanzamos un poco con la serie Las maravillas de la ley de Dios. Y lo que quiero invitarles a hacer es una comparación entre el carácter presentado en la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo y cómo ese carácter se refleja en la ley de Dios. Todos sabemos que quien dio la ley en el Sinaí fue nuestro Señor Jesucristo. Él se la dio a Moisés, el ángel del pacto, el que le hablaba en la zarza, el yo soy. Hay muchas evidencias de eso, de que el que le dio la ley a Moisés fue nuestro propio Señor. Cuando veamos en otra sección los yo soy de San Juan, del Evangelio de Juan, comparados con el yo soy de Éxodo que se apareció a Moisés, podremos entender con mayor claridad esto, que el que dio la ley en el Sinaí fue Cristo. Bueno, estuvieron los tres allí. El Padre, la fuente de donde sale la ley de Dios. Cristo es el que da la orden y el Espíritu Santo fue el que perforó las tablas de los 10 mandamientos. Él es el que es señalado como el dedo de Dios en la Biblia. Pero hoy lo que quisiera hacer con ustedes es una comparación entre lo que la Biblia nos define como el carácter de Cristo y cómo está reflejado ese carácter en su ley. ¿Ok? ¿Por qué esto? Porque hay algunos que insisten en que Cristo vino y al venir eliminó la ley de Dios. Él se cambió por la ley de Dios. Ya no la ley, ahora es Él. Tal cosa es imposible que suceda. Teológicamente es imposible. Porque la ley de Dios es el reflejo de su carácter. Y siendo Cristo el que dio la ley en el Sinaí, esa ley es el reflejo de su propio carácter. Por lo tanto, es imposible que Él elimine esa ley. Se estaría eliminando a sí mismo y eso no es posible. Algunos ejemplos. Juan 14, el versículo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 14 y el versículo 6. Jesús dice acerca de sí mismo, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice, Él es la verdad. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de la ley de Dios? Salmo 119, Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Tu ley, la verdad. Algunos de estos textos ya los hemos visto en la otra sección donde hemos comparado la ley de Dios con el carácter de Dios, Padre. Por lo tanto, estaremos repitiendo algunos de esos porque ahora estamos haciendo la comparación entre esa ley y Cristo. El 86, Salmo 119, 86, agrega un detalle. Todos tus mandamientos son verdad. ¿Ok? La ley de Dios, como la verdad, reflejan el carácter de Dios, el carácter de Cristo, en este caso, porque Él es la verdad. Pero es importante que entendamos que son todos los 10 mandamientos, no 8, ni 7, ni 9. Todos los 10 mandamientos son la verdad. En eso insiste el salmista. Otra característica de Cristo que se refleja en su ley. Hechos 4:27. Hechos 4:27.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, etcétera, etcétera. Aquí llama a Cristo la Escritura santo. Cristo es santo. ¿Y qué dice de su ley la palabra del Señor? Romanos 7, el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa. La ley es santa. ¿Por qué es santa la ley? Porque refleja el carácter de Cristo, que es santo. En Hebreos 5, Hebreos capítulo 5, el versículo 9, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo es el perfecto. Y esta característica se refleja también en su ley. Salmo 19, 7. Salmo 19, 7. Allí leemos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley es perfecta porque es el reflejo del carácter de Cristo, que es el perfecto. Pero además de esto, la Escritura nos da información adicional sobre Cristo y cómo se refleja esta característica de Él en su ley. 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es justicia. Es la justicia de Dios para la raza humana. ¿Y cómo se refleja esto en su ley? Salmo 119, 172. Allí leemos así. Salmo 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Noten de paso la insistencia del salmista en todos, ¿ok? Todos tus mandamientos son justicia. ¿Por qué son justicia? Porque reflejan la justicia de Dios, del cielo, que es Cristo. Juan 8:35. Juan 8:35 nos dice acerca del Señor Jesucristo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. El Hijo de Dios, Cristo, es para siempre. ¿Y cómo se refleja esto en la ley de Dios? Salmo 111, 7 y 8. Salmo 111, 7 y 8. Las obras de tus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque reflejan el carácter de Cristo, su autor, que es para siempre. ¿Qué más nos dice del Señor Jesucristo la Escritura y que se refleja en su ley? En Apocalipsis 1:5, Apocalipsis 1:5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Cómo dice de él? Cristo es el testigo fiel. En el capítulo 19 y el versículo 11, Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, estamos hablando de la segunda venida de Cristo, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cristo es el fiel, por lo tanto su ley tiene que reflejar ese carácter. En el mismo Salmo 111 que ya leímos y el mismo versículo 7 y 8, las obras de tus manos son verdad y juicio, fieles, noten ahora este otro énfasis, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Son fieles porque reflejan el carácter de Cristo, que es fiel. En Efesios 3:17, Efesios 3:17, leemos, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones,
a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Cristo, según el apóstol Pablo, debe habitar en el corazón, allí debe ser su morada. Por lo tanto, lo mismo debe suceder con la ley de Dios. Sí, en Hebreos el capítulo 8. Hebreos el capítulo 8 y en muchos otros. Pero por ahora, en el capítulo 8, versículo 10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La ley de Dios debe estar en el corazón porque no es otra cosa que el reflejo del carácter de Cristo morando en el corazón. En Juan 8:36 tenemos un detalle interesante en esta línea. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo entonces es el que da libertad. ¿Y cómo se refleja esto en su ley? Salmo 119:45. Salmo 119:45. Vean qué interesante esto. Contrario a lo que muchos enseñan hoy en día. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Le decía que contrario a lo que muchos enseñan, porque usted escuchará aún desde muchos púlpitos y desde expositores de renombre, desgraciadamente, que la libertad que vino a darnos Cristo es libertad de obediencia a la ley de Dios. Que ahora podemos violentarla, no hay ningún problema. Él nos liberó de la obligación de guardar la ley de Dios. Pero el salmista dice algo muy distinto. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La ley de Dios nos da la libertad del pecado porque al obedecerla nos mantenemos en obediencia a Dios, libres de pecar. Es todo lo contrario a lo que algunos enseñan. En Juan 3:36, dice el evangelista: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios cae sobre el que rechaza al Hijo de Dios. No porque rechaza a su Hijo, sino porque la ira de Dios cae sobre el pecado. Y al que es libertado por Cristo, la ira de Dios cayó sobre Cristo. Y eso hizo que la ira de Dios ya no cayera sobre el pecador. Pero aquel que rechaza a Cristo, entonces la ira de Dios cae directo sobre él, porque rechaza al mediador. Rechazar a Cristo atrae la ira de Dios en forma directa. ¿Y cómo se refleja esto en su ley? Nehemías el capítulo 13 y el versículo 18, en relación al cuarto mandamiento a manera de ejemplo, cuando lo estaban violando o transgrediendo el pueblo de Israel, dice: ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís, noten, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de sábado. Violentar la ley de Dios, rechazar la ley de Dios, atrae la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios refleja el carácter de Cristo, y rechazar a Cristo es rechazar su ley. Juan 12:48. Juan 12:48. Dice la palabra de Dios allí: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué está diciéndonos Jesús aquí? Que seremos juzgados por la palabra de Cristo. ¿Ok? Seremos juzgados por las palabras de Cristo. Pero ¿no es lo mismo que se dice de la ley de Dios? Sí.
Mírenlo en Santiago 2:12. Santiago 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y ya saben por qué lo llama la ley de la libertad. ¿Ok? Y si leen los versículos antes, el 11, estamos hablando de los 10 mandamientos, obviamente. Entonces, seremos juzgados por la palabra de Cristo, nos dice el propio Señor Jesucristo. El apóstol Santiago nos dice que seremos juzgados por la ley de Dios. Es que las palabras de Cristo son la ley de Dios, o la ley de Dios son las palabras de Cristo. ¿Ok? Hermanos y amigos queridos, Cristo como la verdad está reflejado en su ley. La ley es la verdad porque refleja el carácter de Cristo. La ley es santa porque refleja a Cristo que es santo. La ley es justicia de Dios porque refleja a Cristo que es nuestra justicia. La ley es para siempre porque refleja el carácter de Cristo que es para siempre. Cristo es fiel, por lo tanto su ley es fiel. Cristo debe morar en el corazón, por lo tanto su ley debe estar en el corazón. Cristo nos da libertad, la ley de Dios nos liberta de pecar. Rechazarlo es atraer la ira de Dios. Rechazar la ley es atraer la ira de Dios. Seremos juzgados por las palabras de Cristo, pero seremos juzgados, dice el apóstol Santiago, por la ley de Dios. Una última pregunta que tengo para algunos. Si la verdad, lo santo, lo perfecto, la justicia, lo que es para siempre, lo fiel, lo que debe estar en el corazón, lo que nos da libertad, aquello que rechazarlo atrae la ira de Dios, aquello por los que seremos juzgados, si todo eso quedó clavado en la cruz, como algunos enseñan, si todo eso es lo que ya hay que desechar, la verdad, lo santo, lo perfecto, lo justo, lo para siempre, lo fiel, lo que debe estar en el corazón, lo que da libertad, lo que rechazarlo atrae la ira de Dios, por lo cual seremos juzgados, si todo eso hay que eliminarlo. Mi pregunta es entonces, ¿con qué nos quedamos? Les invito a reflexionar en esto, mientras meditamos en el carácter de Cristo reflejado en su ley. Amarlo a Él es amar su ley. El que le ama a Él obedece sus mandamientos todos. Que Dios les guarde mucho. Nos vemos en otra ocasión, en otra sección de las maravillas de la ley de Dios.